3 dragones interesados. La mujer salió por la puerta delantera de su modesto negocio, una tienda especializada en baratijas, alrededor de la puesta de sol, como hacía todas las tardes, entregándole las llaves a su empleado de confianza. En el letrero que colgaba sobre su cabeza cuando salía del porche, se leía bolsa de plata de Tasmiqueya, y de acuerdo con la denominación, la mayor parte de los artículos que se vendían en el interior, candelabros y pisapapeles, globos terráqueos decorativos y joyas, estaban fabricados con ese precioso metal. La propia Tasmiqueya había conseguido una gran reputación entre los comerciantes de la calle circular llamada Ronda de la Muralla, de Heliogábalus, un callejón sin salida que daba a la ruta principal, camino de la muralla, que debía su nombre a la proximidad de la alta muralla defensiva que rodeaba la ciudad. La mujer tenía un aspecto bastante ordinario, y se vestía con sencillez. Su cabello todavía mostraba algunos restos de su antiguo brillo pelirrojo, pero en su mayor parte era grisáceo, y la anchura de los hombros resultaba excesiva para una cabeza tan pequeña. Sin embargo, siempre tenía una palabra amable para sus compañeros comerciantes, y una sonrisa encantadora, y si en algún momento había engañado a un cliente, nadie se había quejado nunca. Sencilla, y sin pretensiones, con pocas necesidades y gustos corrientes, Tasmiqueya no tenía un hermoso coche de caballos esperándola. Noche tras noche hará la misma ruta para salir de la ciudad en dirección a una cabaña de aspecto corriente levantada en la ladera de un alto sano. La mujer que estaba saliendo de la tienda Monedas de Oro de Ilnesarra, situada al otro lado de la calle, ofrecía una imagen que no podría ser más diferente de la suya. Caminaba erguida, era alta y delgada, y tenía una espesa mata de pelo color cobre, y unos enormes ojos azules. Iba vestida con las telas más finas, y, por supuesto, la esperaba un elegante y pulido coche tirado por un tronco de 2 relucientes caballos. ¿Puedo llevarte a algún sitio, pobrecita mía?, Guión preguntó a su vecina, como hacía todas las tardes, para diversión de los otros comerciantes, que a menudo susurraban y murmuraban acerca de la rivalidad entre ambas. Para algo tengo un par de piernas, respondió de inmediato Tasmiqueya. Ni siquiera hasta las puertas de la ciudad, prosiguió Ilnesarra, ante lo cual Tasmiqueya se limitó a saludarla con la mano y ponerse en camino, tal como hacía todas las noches. Sin embargo, un testigo que hubiera observado con más atención esa noche podría haber percibido algo ligeramente diferente, porque cuando Tasmiqueya pasó al lado del coche de Ilnesarra, volvió ligeramente la cabeza, y le dedicó un levísimo movimiento, que fue respondido del mismo modo. Tasmiqueya no tardó en salir por la puerta de la ciudad, alejándose de la muralla iluminada por antorchas en dirección a la solitaria colina donde tenía su modesta vivienda. En la base del promontorio, en medio de una oscuridad casi total, examinó el terreno a su alrededor, asegurándose de estar sola. Avanzó hacia un amplio claro que se abría tras una tupida hilera de pinos de gran tamaño. Una vez en medio del claro, cerró los ojos y se despojó de su ropa. Tasmiqueya odiaba tener que ponerse aquellos vestidos, y nunca pudo entender por qué los humanos esconden sus formas naturales. Siempre pensó que aquel nivel de pudor y de modestia era el reflejo de una raza incapaz de superar sus aparentes limitaciones. Una raza que insistía en someterse a los conceptos de santidad en lugar de erigirse en sus propios dioses en un arranque de orgullosa autodeterminación. Tasmiqueya no poseía esa modestia. Se quedó desnuda en esa forma que no era la suya, gozando al sentir la brisa nocturna. El cambio se fue produciendo de una manera natural, porque hacía mucho tiempo que había perfeccionado el arte de la transformación. Primero empezaron a brotar las alas y la cola, dado que eran los menos dolorosos. Los aditamentos eran siempre más fáciles que las transformaciones, que implican dislocación y remodelación de la estructura ósea. Dio la impresión de que los árboles que la rodeaban se encogían. La perspectiva de la mujer cambió a medida que cobraba unas proporciones enormes, porque Tasmiqueya no era humana. Había salido de su huevo, hacía varios siglos, junto con su hermana y única familia en los grandes desiertos de Kalimsan, en el lejano suroeste. Tasmiqueya, la dragón de cobre, se elevó en el aire de la noche. Ganó altura rápidamente, volando lejos de la ciudad de los humanos. Los mandatarios del país sabían quién era, y la aceptaban, pero la gente común nunca lo comprendería, como era de esperar. Si les revelaba su verdadero ser, el rey Gareth y sus amigos no tendrían más remedio que expulsarla de las tierras de la Piedra de Sangre.
y, a decir verdad, no quería peleas con esa gente. Se orientó directamente hacia el norte, cruzando los arrabales menos poblados de Morov, y el ducado de Soravia, menos poblado todavía. Voló entre el Goliad y el Serpiente, los dos ríos paralelos que corrían hacia el sur desde las montañas Galena. Y siguió subiendo, porque el fino aire y el frío no molestaban a Tasmikella en absoluto. Cabía la posibilidad de que desde tierra la avistara una persona, pero se daría cuenta de que era un dragón volando alto, o pensaría que se trataba de un pájaro nocturno, o de un murciélago que volaban bajo. No la preocupaba lo más mínimo. Estaba desnuda en el aire de la noche, por encima de esos pensamientos. Era libre. Cruzó las montañas con facilidad, esquivando los elevados picos, disfrutando con el juego de las corrientes de aire multidireccionales, y el rotundo contraste entre las renegridas rocas, y la nieve alumbrada por la luna. Entró en Basa justo por el oeste de Palischuk, y giró hacia el este cuando dejó atrás las montañas. En unos momentos, avistó las luces de la ciudad de los semiorcos. Tasmikella mantuvo la altura mientras sobrevolaba la ciudad, porque sabía que los semiorcos, que hacía tantos años que vivían en las tierras agrestes de Baasa, sabían protegerse de cualquier amenaza. Si veían la silueta de un dragón sobrevolando la ciudad por la noche, no se pararían a pensar en el color de la bestia, aunque tampoco serían capaces de distinguirlo en aquellas circunstancias con la única luz de las estrellas y de la luna en cuarto creciente. Tasmikella se valió de su extraordinaria agudeza visual para escrutar la ciudad en cada pasada. La noche estaba avanzada, pero había muchas antorchas encendidas, y la taberna principal de la ciudad estaba profusamente iluminada y muy animada. Se dio cuenta de que seguían celebrando la victoria sobre el castillo. Giró a la derecha, hacia el norte, y empezó a descender, confiando en que no hubiera ciudadanos de Palischuk rondando por aquel lado. Casi de inmediato, vio la estructura tenebrosa e inerte, una fortaleza inmensa, una réplica del castillo Perilos, solo a unos cuantos kilómetros al norte de la ciudad. Bajaba en línea recta, demasiado intrigada como para detenerse y echar una mirada de comprobación a la zona. Cuando aterrizó, volvió a adoptar la forma humana, pensando que cualquiera que la espiase no se sentiría amenazado ante la visión de una mujer desnuda de mediana edad. A decir verdad, si algún merodeador ocasional la hubiera visto más de cerca, esa visión le habría producido más confusión que placer, porque la mujer dragón se dirigió, sin perder tiempo, hacia el enorme rastrillo que cerraba la fachada de la estructura. Observó la reja, sujeta con cadenas, sobre el vano de la puerta por la que al parecer habían entrado Harlaxle y sus compañeros. Ella lo podría haber levantado casi sin esfuerzo, pero eso habría requerido encorvarse para meterse debajo. En cambio, la mujer deslizó los brazos entre dos de los gruesos barrotes del rastrillo. Luego presionó hacia los lados al mismo tiempo, consiguiendo doblar fácilmente el metal, con lo que no tuvo más que pasar a través de la abertura. Despreocupadamente, Tasmikella avanzó directamente entre las casillas de la guardia, y cruzó el patio de armas, cuyo suelo resquebrajado estaba sembrado de montones de esqueletos descuartizados. Encontró las grandes puertas del edificio principal cerradas y aseguradas por una pesada cadena, que ella cogió con una mano y rompió sin esfuerzo. Halló lo que estaba buscando en la sala principal, nada más cruzar la puerta. Un pedestal que permanecía intacto, si bien ennegrecido por el fuego, cerca de la plataforma superior. Por todo el recinto estaban esparcidos los restos de un libro de grandes dimensiones, cuyas páginas se veían rotas y chamuscadas. Con una expresión cada vez más amarga, Tasmikella se acercó al renegrido tomo, y lo levantó del suelo. Estaba destruido en su mayor parte, pero vio lo suficiente de la cubierta como para reconocer las imágenes de dragones estampadas sobre ella. Conocía el contenido del libro, que versaba sobre la creación y la esclavización. «Maldito seas, Senji», susurró la mujer dragón. Resultaba muy fácil seguir las huellas del recorrido de Harlaxle y Entreri por aquel lugar, y Tasmikella no tardó en encontrarse en una enorme sala muy por debajo de la estructura, donde yacían los huesos de los combatientes de una batalla librada hacía mucho tiempo, y los restos de un enfrentamiento más reciente. Una ojeada al Dracolit confirmó los temores de Tasmikella y de su hermana Ilnesara. La mujer dragón estaba de vuelta en la ladera de la colina de las afueras de Heliogábalus poco antes de la salida del sol. Se vistió y se frotó los cansados ojos, pero no volvió a casa.
En lugar de eso, se fue hacia el sur, hasta una singular torre en la que vivía su hermana. No se molestó en llamar a la puerta, porque la estaban esperando. Ni siquiera te ocupó un día entero ese sencillo reconocimiento que hiciste. Guión, preguntó la alta Ilnesara, moviendo su melena cobriza cuando entró Tasmiquella. Resultó exactamente como nos temíamos. Un libro sengiano, animado por el alma apresada de un dragón muerto. Creo que es Úrsula. El negro. El mismo. Y el libro. Destruido. Roto y quemado. Parecería obra de Harlaxle. Es demasiado inteligente para permitir que semejante tesoro se escape de sus codiciosas manos. Vio la verdad de los romos sengianos cuando destruyó la torre de Herminicle Duperdas. Y nosotras le dimos demasiadas pistas, añadió Ilnesara. Ambas se callaron un momento y evaluaron el escenario que tenían ante sí. Ilnesara y Tasmiquella habían sido abordadas por Sengi en aquella época con una oferta tentadora. Si luchaban al lado de sus ejércitos de conquista, recompensaría a cada una de ellas con una filactería encantada, con la esperanza de rescatar sus espíritus cuando ambas muriesen. Sengi había ofrecido a las hermanas el Litjam. Pero el precio era demasiado alto, según convinieron las dos hermanas, y mientras que la perspectiva de sobrevivir como un Dracolit podría ser mejor que la de morir, no resultaba precisamente atractiva. Harlaxle sabía perfectamente lo que estaba enterrado entre las páginas del libro de Sengi. Por eso solo podemos suponer que ahora tiene a Úrsula bien escondido en un bolsillo, dijo Tasmiquella rompiendo el largo silencio. Este Drow está jugando a unos juegos muy peligrosos, respondió Ilnesara. Si conoce el poder de la filacteria, entenderá también la magia que esconde. ¿Empezará Harlaxle a traer a los dragones a su bando, como hizo Sengi? Si viene a Heliogabalus y nos ofrece un pacto oscuro relacionado con los Lit, lo partiré en dos de un bocado, se prometió Tasmiquella. Ilnesara hizo un mohín. No podrías encadenarlo, sencillamente, y traérmelo, para que pueda utilizarlo a mi antojo unos cuantos siglos. Hermana. La amonestó Tasmiquella. Ilnesara se limitó a sonreír por toda respuesta, pero se trataba de una broma que bordeaba la tensión nerviosa, porque ambas hermanas estaban empezando a darse cuenta de que a Harlaxle, un tipo al que consideraban un pañaguado, no se lo podía tomar a la ligera. Harlaxle y Entreri derrotaron a un Dracolit, afirmó Tasmiquella, y dejó de reírse. Y Úrsula el negro no era un huir menor ni en vida ni muerto. Y Harlaxle se lo ha metido en el bolsillo, en sentido figurado, y en sentido literal. Tenemos que hablar con esos dos. Ilnesara asintió para mostrar su acuerdo. A lo largo de su vida, Artemis Entreri, tan celoso de su independencia, se encontró alguna que otra vez en un momento, y en un lugar que no había elegido, y del cual no pudo escapar de inmediato. Eso le había ocurrido durante meses en Mensoberranzan, cuando Harlaxle lo había rescatado de una desastrosa pelea con Drizzt Do'Urden en el exterior de Mithril, y lo había llevado con los elfos oscuros en su retirada de las tierras de los enanos. Eso le había ocurrido con bastante frecuencia en su primera juventud, cuando servía al peligroso gremio Basadoni en Kalimport. En esas primeras etapas de su carrera, Artemis Entreri hizo lo que se le ordenaba, y cuando se le ordenaba. Cuando el encargo que le daban no era de su agrado, el joven Entreri se encogía de hombros, y lo aceptaba. ¿Qué otra cosa podía hacer? A medida que se fue haciendo mayor, que ganó experiencia, y se ganó una reputación que, incluso ponía nerviosos a los pachas, Entreri empezó a aceptar solo los encargos que le parecían bien, y solo esos. A pesar de todo, de vez en cuando se encontraba en un lugar en el que no deseaba estar, como le ocurría esta mañana en la aldea de la Piedra de Sangre. Observó la ceremonia con un extraño desapego, como si estuviera sentado entre la muchedumbre que se había congregado ante la plataforma elevada frente al palacio del rey Gareth, un tanto divertido. Contempló a Davisen mientras se adelantaba para recibir su recompensa. El hombre ni siquiera había ido a Palischuk por voluntad propia. Lo habían encontrado en el camino, y lo habían llevado, como una carga más que como un activo, en la trasera de una carreta. Algunos lo celebraban todo, reflexionó Entreri. Incluso la mediocridad. Allá, en las calles de Kalimport, un hombre que se hubiera comportado de una manera tan patética como él, habría tenido al menos una oportunidad de redimirse. La siguiente en ser llamada fue Kalille,
y Entreri observó aquella presentación con mayor atención, y con menos espíritu crítico. La semilfa se había negado a entrar en el castillo, aunque había aceptado quedarse aliado del herido Davisen. Había roto su acuerdo con la comandante Eyeri, su promesa de acatamiento de la misión, y sin embargo, estaba recibiendo una recompensa. Entreri se limitó a sonreírle, y aventó los pensamientos negativos, dejando de lado por el momento su intenso cinismo a causa de sus sentimientos personales hacia la semilfa. Pese a ello, le causó asombro lo liberal que se mostraba el rey con sus premios, aunque según lo entendía Entreri era únicamente una concesión al espectáculo. La ceremonia no estaba dedicada ni a Davisen ni a Kalille. Tampoco lo estaba al abrumado Atrogate, que sería el siguiente en recibir su galardón. Ni siquiera Jarlaxle o Entreri eran sus protagonistas. A quienes de verdad iba dirigida, era a los ciudadanos que la observaban con atención, a la gente corriente de la Piedra de Sangre. Se trata básicamente de crear héroes a los ojos de los campesinos, de procurar que siguiesen reverenciando y alabando a sus líderes hasta el punto de olvidarse de sus propios problemas. La mitad de ellos se iban a la cama con hambre la mayor parte de las noches, mientras que aquellos a los que amaban tanto el rey paladín y su corte nunca conocerían esas privaciones. Al final, el cinismo volvió a imponerse, y no se dio cuando Entreri fue llamado, por segunda vez, porque estaba tan ensimismado que no había escuchado la primera llamada, y se acercó con paso rápido, sin desfruncir siquiera el entrecejo. Escuchó tras él la risa de Jarlaxle mientras se acercaba al lugar que ocupaba Gareth, y se dio cuenta de que su compañero estaba disfrutando con el espectáculo. Echó al Drogu una mirada de reojo llena de odio. Y como era de esperar, Jarlaxle se rió todavía más. Artemis Entreri, dijo Gareth, haciendo que el hombre se volviera para quedar frente a él, eres nuevo en este país, y sin embargo, ya has demostrado que se puede tener confianza en ti. Con tus acciones en la puerta de Baasa, y en el norte, contra la estructura de Senji, has destacado por encima de muchos otros. Artemis Entreri, por haber derrotado al Dracolich, yo te concedo el título de caballero aspirante de la orden. Un hombre vestido con ropas andrajosas y sucias, se acercó al sacerdote calvo y gordo que permanecía aliado de Gareth. El sacerdote, Fray Dugald, bendijo rápidamente la espada, y se la pasó a Gareth. Pero mientras lo hacía, el hombre andrajoso no miraba al rey, sino a Entreri. Y por más que el discurso de elogio de Gareth había estado lleno de referencias positivas, Entreri se dio cuenta claramente de que este hombre aparentemente amigo íntimo del rey, no lo veía bajo la misma luz. Artemis Entreri había sobrevivido en las despiadadas calles de Kalimport, gracias a su habilidad con las armas, por supuesto, pero lo que era todavía más importante, debía su vida a su capacidad para identificar a primera vista tanto a los amigos como a los enemigos. Ese hombre, poco mayor que él, y que no era una persona ordinaria pese a su astrosa vestimenta, no era un amigo. Gareth recibió la espada, y la levantó con ambas manos. Arrodíllate, por favor, indicó la reina Cristinia a Entreri, que no apartaba la vista del hombre de ropas harapientas. Entreri volvió la cabeza lentamente para atender a la reina, luego hizo una breve inclinación de cabeza, y se arrodilló. Gareth apoyó la espada sobre su hombro izquierdo, y lo proclamó caballero aspirante de la orden. El sacerdote gordo empezó a recitar todos los honores y beneficios que conllevaba el título, pero Entreri apenas le prestaba atención. No dejaba de pensar en el hombre vestido de harapos, en la mirada que habían cruzado entre ellos. Pensó en cómo Jarlaxle los estaba metiendo a ambos en lugares a los que no pertenecían. Lejos de allí, al norte de la aldea de la Piedra de Sangre, los festejos de Palischuk duraron hasta bien entrada la madrugada, y Riordan Parnell siguió haciendo camino. Cuando las cosas parecieron calmarse, el bardo entonó una emocionada canción sobre Palischuk y sus numerosos héroes. Entonces se alzaron las copas para brindar. La mayor parte de la ciudad se había reunido aquella noche en un gran salón del vagabundo cansado para honrar, una vez más, a Rayyan y a Olger Khan, sus valientes conciudadanos que se habían aventurado a entrar en el castillo. Habían muerto muchos habitantes de la ciudad y muchos más habían sido heridos en la batalla con las gárgolas del castillo, que habían surgido del oscuro cielo para asaltar la ciudad. Hasta el último de los semiorcos reconoció que, si a Rayyan, Olger Khan y los demás no hubieran vencido al Dracolich y a sus viles secuaces,
Su amada ciudad, probablemente habría quedado abandonada, y miles de refugiados, hubieran marchado hacia el sur en busca de la seguridad de la puerta de Baasa. Por eso los semiorcos estaban más que dispuestos a celebrarlo. Cuando se supo que Riordan Parnell, el legendario bardo y miembro del círculo íntimo de la corte del rey Gareth, había llegado a Palischuk, la fiesta alcanzó nuevas cumbres. Viendo que su reputación lo había precedido, Riordan estaba firmemente decidido a no defraudarlos. Cantó y tañó su afinado laúd, acompañado por un grupo de músicos bastante buenos de la orquesta del mercader viajero Wingham, que por una feliz casualidad, puesto que Wingham y Riordan eran viejos amigos, se encontraba en la ciudad. Riordan cantó, y todos bebieron. Cantó algo más, y ellos bebieron un poco más. Riordan invitó generosamente a muchos de los dignatarios, incluso a los 2 invitados de honor, de su aparentemente inagotable bolsillo, ya que su generosidad era un recurso inteligente que le permitía llevar la cuenta de cuánto había bebido cada uno. En un principio, había pensado en mantener semilúcidos a Rayan y a Olger Khan, porque en la celebración de aquella noche había más cosas que la demostración de los talentos del bardo. Después de todo, los borrachos hablaban con más libertad, y Riordan estaba allí en busca de información. Con todo, después de ver a la pareja de héroes, el bardo había variado ligeramente sus planes. Una ojeada a las hermosas facciones de Arrayan lo había inclinado a procurar que Olger Khan consumiese las bebidas más fuertes a lo largo de toda la noche. En realidad, Arrayan había sorprendido a Riordan con la guardia baja, y eso no era algo que le ocurriese a menudo al impetuoso y encantador Calavera. No se trataba de que fuese espectacularmente hermosa, porque Riordan se había acostado con las mujeres más seductoras de las tierras de la Piedra de Sangre. Lo que realmente había sorprendido al bardo era el hecho de sentirse atraído por Arrayan. Tenía la cara chata y redonda, pero muy agradable, el cabello brillante, y los dientes rectos y limpios, en nada parecidos a los colmillos torcidos que eran preponderantes en sus antepasados orcos. Además de haber visto a Arrayan por las calles de Heliogabalus, o de la aldea de la Piedra de Sangre, Riordan no habría adivinado nunca que por sus venas corrían unas gotas de sangre de orco. Claro que, sabiendo la verdad, el bardo podía percibir atisbos de esa herencia en muchos rasgos y hechuras de la mujer. Tenía las orejas un poco más pequeñas, y la frente ligeramente huidiza, a partir de unas cejas formadas por pelos demasiado gruesos. Pero nada de ello desmerecía el conjunto, porque la mujer era hermosa y agradable, y siempre sonreía. Riordan estaba intrigado, ya a causa de ello, sorprendido. Por ese motivo, con un guiño a la camarera y una propina extra en el platillo, se aseguró de que el escolta de Arrayan, su heroico compañero, el bruto Olger Khan, quedara fuera de combate por la bebida. Olger Khan tardó poco en caer de la silla, y en quedar totalmente fuera de la vista, roncando desaforadamente en el suelo en medio de los gritos y los brindis de los demás clientes. Riordan escogió su momento cuidadosamente. Sabía que no podría superar a Wingham, porque el viejo semiorco era demasiado listo para dejarse sorprender por un hombre con una bien ganada reputación como Riordan, y se dio cuenta de que Wingham mostraba mucho interés por Arrayan, que, según había sabido Riordan, era su sobrina. Cuando estimó que se iban quedando por el camino un buen número de parroquianos, el bardo cambió el ritmo de sus canciones. En ese momento, ya apuntaba el alba, y empezó a tocar cosas más lentas. También empezó a poner un poco más de encanto en sus melodías, empleando la magia de su voz, el don de los bardos auténticos, para manipular el ánimo de Arrayan, ahora ligeramente embriagada. La hizo sentirse cómoda. La encantó con un sutil lisonjeo. La magia subyacente de sus canciones la convenció de que era su amigo, alguien en quien se podía confiar, alguien capaz de ofrecer consuelo y consejo. En más de una ocasión, Riordan se dio cuenta de que Wingham lo miraba con evidente desconfianza. De todos modos, él siguió presionando, sin abandonar su tranquila manipulación mientras trataba de encontrar un plan para sacarse de encima al astuto y viejo semiorco. Todavía más inteligente que él, Riordan se dio cuenta de que estaba fuera de su comunidad. No había forma de distraer la atención de Wingham. Durante uno de los raros descansos de su actuación, el bardo echó mano de un par de vasos llenos, y se acercó a Wingham. No lo sorprendió que Wingham despachase a los 3 mercaderes que habían estado sentados con él. «Cantas bien», lo elogió el semiorco.
Riordan empujó hacia él uno de los vasos y luego levantó el otro en un brindis de agradecimiento. Wingham chocó su vaso con el del bardo y bebió largamente. ¿Conoces a Yoon-gi? John le preguntó incluso antes de posar su vaso sobre la mesa. Riordan se lo quedó mirando curiosamente apenas un momento. Quien con mi ascendencia y formación no conocería al más grande de los bardos que pisó jamás las tierras de la Piedra de Sangre? El más grande de los bardos semiorcos, aclaró Wingham. Yo no establecería esas limitaciones a la reputación de Yoon-gi. Él diría que las interpretaciones de Riordan Parnet destacan incluso por encima de las suyas, aventuró Wingham al tiempo que levantaba su vaso y hacía el brindis. Y Riordan, sonriendo, chocaba el suyo con el de Wingham. Me halagas demasiado, respondió el bardo antes de llevarse el vaso a los labios para beber un trago. Luego añadió, yo desempeñé un pequeño papel, uno más entre muchos otros, en la derrota del rey brujo. Maldito sea su nombre, exclamó Wingham, y Riordan asintió con la cabeza. Insisto en mi comentario, porque le oí esas mismas palabras a Yoon-gi, y no hace mucho tiempo. Entonces, ¿todavía vive? Magnífica noticia. Hacía muchos años que no se sabía nada de él, y muchos creyeron que había abandonado esta vida para recibir una recompensa que todos sabemos que es justa. Vivo, y en buen estado, aunque un poco malhumorado, y con dolor en las articulaciones, confirmó Wingham. A decir verdad, me aviso de que fuera cauteloso con Riordan Parnet cuando supimos que venías a Palischuk, hace apenas 2 días. Riordan hizo una pausa, y ladeó la cabeza, estudiando a su interlocutor. Sí, amigo mío, Yoon-gi vive precisamente aquí, en Palischuk, dijo finalmente Wingham. Desde luego que sí. Efectivamente, fue él quien descifró que Arrayan había iniciado involuntariamente el ciclo de magia de la construcción de Sengji. Su sabiduría me ayudó a llegar a la comprensión que, finalmente permitió al grupo de la comandante Eyeri derrotar el artefacto, y a sus infernales secuaces. Riordan se sentó, mirando al viejo semiorco de arriba abajo, sin parpadear ni asentir. Sí, deberías hacerle una visita a Yoon-gi antes de partir, toda vez que has venido para averiguar toda la verdad respecto a ese artefacto, y de su derrota. Riordan tragó saliva con dificultad. He venido a honrar las proezas de Arrayan y Olger Khan, respondió. Ya compartir la alegría y las celebraciones previas a la llegada del rey Gareth, que vendrá de la aldea de la Piedra de Sangre para honrarlos oficialmente. Y realmente es un gran honor que el rey cruce la pantanosa región de Baasa para rendir semejante tributo, en lugar de pedir a la pareja que viaje hasta la sede del poder para encontrarse con él. No cabe duda de que merecen esa deferencia. Nada que objetar, asintió Wingham. Pero tanto su visita como la tuya superan con mucho sus merecimientos. Riordan no se molestó en negar nada. El rey Gareth hace bien en preocuparse, siguió Wingham. Este castillo era formidable. La pérdida de María Brone, y de la sobrina de Gareth, Eyeri, es una prueba de ello. Por no hablar de Cantan, mago de alto rango de la ciudadela de los asesinos. La terminante afirmación dio un respiro a Riordan. Seguro que tú también sospechas, dijo Wingham. Son rumores. Pero son ciertos. Sí, amigo cantor, es mucho más lo que aún nos queda, o te queda a ti por desenredar, más que la simple derrota de otra construcción sengjiana. No temas, porque no te vaya a poner dificultades. Muy por el contrario, por el bien de Palischuk y Baasa, tengo mis esperanzas puestas en Riordan y en el rey Gareth. Siempre hemos considerado a Wingham como un aliado valioso y un amigo. Me halagas. Pero nuestros objetivos son los mismos, te lo aseguro. Wingham hizo una pausa y miró a Riordan con picardía. Al menos algunos de nuestros objetivos. Tras ese sorprendente comentario, Riordan dejó que Wingham atrajera su atención hacia donde se encontraba Arrayan. Riordan lanzó una carcajada. Es hermosa, lo admito, opinó. Está enamorada, y de un hombre que no la merece. Riordan miró de soslayo a Olger Khan, que yacía bajo una mesa encogido como un niño, y volvió a reírse. Parece que esta noche se ha encariñado demasiado con el licor. Con la ayuda de unas monedas oportunamente distribuidas, y unas palabras amables aún más oportunas, respondió Wingham. Riordan se volvió a sentar, y dedicó una sonrisa al observador semiorco.
Temes por la reputación de Arrayan. Un héroe encantador de la corte del rey Gareth. Ha venido a hablar con ella, en plan de amigo. Terminó la frase Riordan. Tu reputación habla de algo más. Muy bien, exclamó el bardo mientras levantaba su vaso a la salud de Wingham. Entonces, doy fe, amigo Wingham, le dijo, de que Arrayan es una mujer hermosa, y sería un mentiroso si te dijese otra cosa. Después de todo, ¿eres un bardo? Fue la seca respuesta del semiorca, y Riordan solo pudo encogerse de hombros y aceptar el puyazo. Mis intenciones hacia ella son honorables, se defendió Riordan. Bueno, salvo eso, efectivamente, y lo hice para que ella estuviera menos inhibida. Tengo muchas preguntas que hacerle esta noche, y así podría obtener respuestas sinceras, sin miedo a las consecuencias. Se dio cuenta de que Wingham se ponía tenso al oír eso. No ha hecho nada malo, respondió el semiorco. Eso no lo pongo en duda. Está inconscientemente atrapada por la magia del tomo, un libro que yo le di, reveló Wingham, y su voz pareció cargada de arrepentimiento. Estoy menos preocupado por ella y por Olger Khan que por el resto de sus compañeros, tanto los que están vivos como los que no lo están, aseguró el bardo al semiorco. Te vaya a contar la historia completa del libro y de su creación, respondió Wingham. Preferiría que no hagas revivir a Arrayan esa dolorosa experiencia, ni esta noche ni ninguna otra. Además, como está bajo el influjo de una potente y manipuladora magia, mis observaciones resultarán más precisas y esclarecedoras. Riordan se lo pensó por un momento y luego asintió. Pero tú no estuviste con ellos dentro de la construcción. Eso es cierto. Riordan dejó el vaso sobre la mesa y echó la silla hacia atrás. Tendré mucho tacto, prometió mientras se ponía de pie. Wingham no pareció demasiado complacido con la situación, pero asintió dando su aprobación. Después de todo, no tenía mucho donde elegir. Riordan Parnell, primo de Celedon Kearney, amigo de Gareth y de todos los demás, era uno de los 7 que habían derrotado a Zheng-Yi y que habían rescatado a las tierras de la piedra de sangre de la pesadilla infernal del rey brujo. La celebración de aquella noche también fue espléndida en la aldea de la piedra de sangre. Claro que muchos apenas tenían idea de lo que había ocurrido en Baasa para justificar semejante ceremonia, o la investidura de un caballero, pero la gente de aquella comarca atormentada durante tanto tiempo parecía estar siempre dispuesta para un festejo. El rey Gareth los invitó a comer, a beber y a ser felices, todo lo felices que pudieran. En los jardines del castillo Dragonsbane se había instalado una enorme carpa, aliado del palacio del árbol blanco. Alrededor se habían montado unas cuantas tiendas, pero la mayoría de la gente prefería bailar y cantar bajo las estrellas aquella noche oscura pero despejada. Sabían que no habría muchas veladas como aquella antes de que se echasen encima los helados fríos invernales. Por su parte, Jarlax le deambulaba en pequeños círculos alrededor de la mesa en la que Entreri, el héroe del día, estaba sentado en compañía de Kalille y de algunos de los lores y ladies de menor rango de la corte del rey Gareth. No pasó mucho tiempo antes de que Fray Dugald se acercase por allí, proponiendo un brindis con una jarra, antes de perderse entre la multitud. Por supuesto, fueron muchos los que mostraron gran interés por el drow mientras él se desplazaba por el perímetro de la fiesta, y no paraba de tocarse el sombrero en señal de saludo. Era un gesto ensayado que servía muy bien para ocultar la verdad de la tensión de Jarlaxle. Porque con una ondulación de su mano y una invocación a un pequeño cono de plata que apretaba en la palma, el drow había creado una zona de sensibilidad ampliada que los abarcaba a él mismo, a Entreri y a la semilfa. La gente se ponía delante de Jarlaxle y se dirigía a él sin cortapisas, incluso en voz alta, pero él no hacía más que asentir y sonreír y seguir adelante, sin escuchar ni una sola palabra de las que le dirigían. Sin embargo, seguía oyendo toda la conversación entre Entreri y Kalille. No tengo ni las menores ganas de invernar en los estrechos confines de la puerta de Baasa, le decía Entreri a su compañera, y por su tono, Jarlax le podía asegurar que ya había dicho muchas veces esas mismas palabras. Encontraré trabajo en Heliogabalus, si me apetece trabajar, y si no, disfrutaré de excelente comida y bebida. ¿Y de excelente compañía femenina?, Gion preguntó Kalille. Si quisieras acompañarme, entonces sí, respondió Entreri, sin el menor atisbo de duda.
Jarlax le rió con ganas al oír eso. Luego se dio cuenta de que acababa de confundir, y probablemente insultar, a dos jovencitas que se le habían acercado. Con una proposición, tal vez. Tenía que encontrarlas. Por eso abandonó la conversación de Entreri el tiempo suficiente como para reconocer que el momento había pasado. «Os pido perdón», acertó a decir mientras la pareja le daba la espalda y se alejaba precipitadamente. Encogiéndose de hombros, Jarlax le invocó otra vez al cono y volvió a sintonizar. Parisus dejó cosas sin resolver, estaba diciendo Kalille, en referencia a su querida amiga a la que habían matado en el camino a Palischuk, un asesinato del que, en un primer momento, había echado la culpa a Artemis Entreri, y del cual había jurado vengarse. Parecía que había cambiado de idea, pensó Jarlaxle, a menos que planease amar al hombre hasta matarlo. Jarlax le sonrió, y asintió complacido ante aquel pensamiento realmente discordante. Por alguna razón, se dio cuenta de que estaba pensando en Ilnesarak, su amante dragón. Estaba unida a ella por años de buena amistad, siguió Kalille. No puedes negarme mis responsabilidades para tratar de que sus últimos deseos se cumplan tal como ella quería. No te niego que sigas adelante. Eres tú la que debe decidir qué camino tomar. Pero, tú no vendrás conmigo. Jarlaxle no pudo por menos que sentir satisfacción mientras contemplaba ese distante intercambio en el que Kalille apoyaba suavemente la mano sobre el antebrazo de Entreri mientras le hablaba. A la manipulación de las hembras humanas, pensó Jarlaxle. Jarlaxle hace muchos años que es mi amigo. También, replicó Entreri. Tenemos asuntos que tratar en el Yogabalus. ¿Acaso Jarlaxle no es capaz de arreglar sus cosas por sí solo? Entreri soltó una risita sofocada. ¿Querrías que confiase en él? Jarlaxle asintió aprobando la idea. Creía que erais amigos, respondió Kalille. Entreri se limitó a encogerse de hombros y desvió la mirada hacia su vaso, posado sobre la mesa delante de él. Jarlaxle percibió la expresión de Kalille, una ligera mueca que le hizo fruncir la boca. Cuando Entreri se volvió hacia ella, la mueca desapareció en un abrir y cerrar de ojos, tornándose en sonrisa firme y tranquila. Interesante, murmuró el drow para sus adentros. ¿Qué es? Gion soltó ante sus propias narices a alguien que casi le produjo un sobresalto con la pregunta. Ante él tenía a un grupo de jóvenes, en realidad niños, que lo miraban fijamente de arriba a abajo. Aquellas miradas le dejaron muy claro a Jarlaxle que estaba fuera de su elemento natural, que se encontraba en medio de una multitud sospechosa de criaturas menores. Él era una novedad, y aunque esa era una posición que había codiciado entre los Drows, entre las razas de la superficie era a la vez una bendición y una maldición, una oportunidad y un lastre. «¿Que paséis una buena velada?», les dijo tocándose el ala de su enorme sombrero. «Dicen que tú has matado a un dragón», le espetó el mismo chico que había hablado antes. «He matado a muchos», respondió Jarlaxle haciendo un guiño. «Cuéntanoslo», Gion exclamó otro del grupo. «Son tantas las historias», empezó el drow, y se dirigió a una mesa vacía precedido por los chicos. Miró de soslayo a Entreri y a Kalille mientras avanzaba y pudo ver cómo su amigo rodeaba el vaso con las manos, manteniendo la cabeza baja. A su lado, Kalille lo tenía cogido del brazo y lo miraba fijamente, y por mucho que lo intentó, Jarlaxle no pudo leer su expresión. A Ryan se estaba divirtiendo muchísimo. Finalmente, se había liberado por completo de toda culpa. Ni siquiera la derrota del castillo viviente había permitido a la mujer relajarse realmente, porque había muerto mucha gente luchando contra ese artefacto, que era una creación de sus acciones inconscientes. No obstante, todo eso había quedado atrás, al menos por una noche. La música, la bebida, los brindis. Era posible que todo eso hubiera merecido la pena. Sentado frente a ella, la cabeza apoyada sobre la mesa, después de haber conseguido alzarse hasta allí desde el suelo, Olgerkan roncaba a codo pulmón. Querido Olgerkan. Se había comportado como un verdadero amigo cuando entraron en el castillo, y se había convertido en su amante después de haber salido de él. Iban a casarse muy pronto, y ese día le parecía estar muy lejos a Ryan. Conocía a Altosco semiorco de toda la vida, pero hasta la crisis vivida en el interior de la construcción, en que se había dado cuenta de todo lo que sacrificó Olgerkan en su beneficio,
No supo realmente cuáles eran los sentimientos del semiorco por ella, ni los suyos por él. Alargó la mano, y le acarició el cabello, pero él estaba demasiado borracho para responder. Hasta ese día nunca había visto a Olger Khan borracho, porque ninguno de los dos solía consumir bebidas fuertes. Le parecía que ella había empezado por beber pequeños sorbos de su vaso unas horas antes. No era muy bebedora, y le había bastado muy poco para marearse. En cierto modo, ahora empezaba a aclarársele la cabeza. Y por supuesto, se alegró de ello cuando percibió que el apuesto y heroico bardo venía derecho hacia ella con una enorme sonrisa en los labios. Detrás de tuvo un rápido atisbo de su tío Wingham, pero la preocupación que se le reflejaba claramente en el viejo rostro no hizo mella en la achispada mujer. Milady Ryan, pronunció Riordan Parnell mientras se acercaba a ella y le hacía una graciosa reverencia. Creo que la tibieza de la noche casi me ha vencido. Deseo dar un corto paseo y respirar aire fresco, y me sentiría muy honrado si quisieras acompañarme. Una sombra de preocupación cruzó por el rostro de Arrayan, y a duras penas se dio cuenta de la jugada mientras miraba a Olger Khan. Ah, Milady, mis intenciones son totalmente honorables, insistió Riordan. Es bien conocido de todos el amor que sientes por Olger Khan, y resulta muy comprensible dada la posición que los dos habéis ganado justamente. Seréis la pareja más festejada de Palischuk, y tal vez de todo Baasa. Entonces, ayúdame a levantarlo, contestó Arrayan, que se ruborizó al darse cuenta de que arrastraba ligeramente las palabras. Alargó la mano para asir a Olger Khan por un brazo, pero Riordan la detuvo cogiéndola por la muñeca. Los dos solos, le susurró, y echó una ojeada por encima del hombro indicándole que mirase a Wingham. El anciano semiorco tenía aún el mismo gesto adusto, pero asintió con la cabeza en respuesta a la expresión interrogante de Arrayan. Nublada la mente de Arrayan por la considerable cantidad ingerida del potente licor, no le iba a resultar difícil al poderoso Riordan formular un encantamiento mágico sobre ella mientras paseaban fuera de la taberna. En el tiempo que les llevó a alejarse una sola manzana de la plaza, Arrayan empezó a confiar plenamente en el apuesto hombre de Damara. En esas circunstancias, Riordan no tardó en enterarse de lo que quería saber. Ya había llegado a sus oídos la noticia de la muerte de María Brone, y sabía que al explorador no lo había matado el Dracolit, sino que lo habían hecho previamente los demonios tenebrosos cuando se encontraba patrullando. Sin embargo, el cadáver de María Brone había sido encontrado, extrañamente, en el escenario de la batalla con el Dracolit, partido por la mitad. Riordan ya tenía el cuadro completo, incluyendo el momento en que los tres compañeros ya muertos, María Brone, Khantan y Ayeri, habían dejado atrás a Arrayan para sumarse a la lucha. Habían sido revividos por alguien, o por algo. Khantan había lanzado conjuros en la pelea contra el Dracolit, y el reanimado guerrero y explorador se había batido con fiereza. La magia que había revivido sus cuerpos físicos había sido poderosa, a juicio de Riordan. Escuchó atentamente cuando Arrayan bajó la voz, y admitió la verdad sobre la muerte de Khantan, que el hombre y el enano se habían vuelto contra ella y Olger Khan, y habían sido detenidos por Entreri y Harlaxle. Con un débil hilo de voz, relató los últimos momentos de la vida de Khantan, cuando la horrible y vampírica daga de Entreri le había arrancado la fuerza vital que le quedaba, y se la había transferido a Olger Khan. Riordan levantó la cabeza de golpe. Había muchos más entresijos en el asunto de lo que nadie había pensado. ¿Y qué había pasado con Ayeri, la sobrina de Garrett, comandante del ejército de la Piedra de Sangre? Ni siquiera Arrayan lo sabía, porque la mujer se había quedado rezagada con respecto al grupo, junto con Harlaxle, examinando el tomo, y no había vuelto con el misterioso Drow a la habitación en la que Entreri había acabado con Khantan. Así fue como el interrogatorio de Riordan, a pesar de todas las respuestas que había obtenido, no había hecho más que suscitar en él muchas más preguntas todavía más intrigantes. Se trataba de preguntas a las cuales no encontraría respuesta ni de Arrayan ni de Olger Khan ni de nadie más en Palischuk. Con tanta información que comunicar, acompañó a la mujer de regreso a la taberna, y ni siquiera se quedó allí aquella noche, sino que recogió su montura en el establo, y cabalgó en la oscuridad galopando, sin descanso hacia el sur. En ese mismo instante, no lejos de allí, hacia el este, Emmeline el Gris, bajo la forma de un pájaro nocturno, tomó el camino contrario.
El malhumorado mago no tenía intención de entrar en Palischuk, por eso rodeó la ciudad en dirección al oeste y luego hacia el nordeste. Encontró el castillo con facilidad, y sobrevoló la elevada muralla, recuperando su figura humana cuando se planeó ante la puerta de la torre del homenaje. Se detuvo un momento a considerar la posibilidad de romper la cadena que aseguraba el portón. Murmuró, emitiendo un sonido que repetiría muchas veces a lo largo de esa noche y a la mañana siguiente, mientras hacía el recorrido por la estructura sengliana. 4 Hogar. Amargo hogar, tienes que poner la figurilla del dragón detrás, insistió Harlaxle mientras él y Entreri arribaban a la puerta de su apartamento en Heliogabalus, un modesto habitáculo en la segunda planta de un vulgar edificio de madera. Modesto al menos en su apariencia exterior, porque en su interior se almacenaba el botín de un par de lucrativas aventuras que habían precedido a su viaje al Narre, a Baasa. Entreri y Harlaxle eran hábiles para reunir dinero, y a Harlaxle se le daba muy bien gastarlo. La dejé en el castillo, respondió Entreri con una obvia mentira que provocó la sonrisa del Drow. Entreri nunca habría abandonado una herramienta tan poderosa como la estatuilla, que había demostrado su utilidad en la derrota del Dracolich. Aquel objeto diminuto de plata podía usarse como una trampa, produciendo las diferentes formas de aliento de toda la gama cromática de dragones. Tal vez pueda convencer a Tasmikella y Ilnesara para que nos proporcionen otra, dijo Harlaxle. ¿Y qué más podrías arrancarles a las hermanas dragón? Harlaxle le lanzó una mirada fingiéndose ofendido. Quiero decir, ahora que les has ofrecido un elemento de negociación, aclaró Entreri. La expresión de Harlaxle fue de confusión, y una vez más de claro disimulo. La inmortalidad era el premio que Senji ofrecía a los dragones, prosiguió Entreri. La gema que has obtenido del libro, la segunda, no la de la torre de Herminicle, resultada interesante para nuestras amigas dragón, ¿no crees? Podría ser, asintió el Drow. O quizá la encontrasen repugnante. Tal vez me matarán con solo mencionarla, o si les hablase de ella, pero no se la entregase. Harlaxle no sería quien es, si no fuera osado. El Drow se encogió de hombros y sonrió. Nuestras amigas dragón nos enviaron a Baasa justamente para que encontráramos ese libro y esa misma filacteria. Tengo la obligación de presentarles un informe completo. Y volver a los saqueos. En cuanto a la filacteria, se burló el Drow, no entra en el acuerdo. Son dragones. Y una de ellas es una soberbia amante. Eso no cambia nada. Entreri se estremeció solo de pensarlo, lo cual no hizo más que ensanchar la sonrisa de Harlaxle, como era de esperar. Nos enviaron solo para recoger información, y eso es lo que les voy a ofrecer, dijo con firmeza Harlaxle. Nada más. ¿Y si piden la filacteria? ¿Le pertenece a Úrsula? Yo no hago más que guardársela. ¿Y si se empeñan en que les des la filacteria? Gion insistió Entreri. No tienen por qué saber. Pero si ya lo saben. Son dragones. Hace cientos de años que viven en esta región. Recuerdan bien la época de Senji. Tal vez hayan luchado a su lado, o contra él. Solo son suposiciones. Son dragones, repitió Entreri. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? Vives de la manipulación. Nunca vi a nadie que jugase mejor con las emociones de quienes lo rodean. Pero estas mujeres son dragones. No son chicas de servicio, ni siquiera reyes o reinas humanos. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Lo hice con otras mayores, y gané. Entreri negó con la cabeza, seguro de que ambos estaban condenados. Ya tenía que salir el agonías, se burló Harlaxle, que acababa de colgar la capa en un gancho, pero que volvió a echar mano de ella. Voy a arreglar esto, y a calmar tus alborotados intestinos. Tasmikella e Ilnesara son dragones. Así es, amigo mío, me doy cuenta de ello, pero son dragones de cobre. Sin duda son formidables en la batalla, pero lo son mucho menos en lo que a cerebro se refiere. ¿Olvidas que estamos en los primeros lugares de su lista? Volvió a la carga Entreri. Efectivamente, las hermanas dragón habían puesto en marcha una elaborada treta para enredar a la pareja y averiguar sus intenciones. Tasmikella los había contratado en secreto, y desde lejos, y cuando ambos había descubierto el acertijo de la mujer, no el hecho de que fuera un dragón,
sino la simple circunstancia de que había sido ella quien les había encargado que comprasen determinado candelabro. Ella había ideado una segunda estratagema, aduciendo que Ilnesara era su encarnizada y odiada rival, y que tenía en su poder algo que legítimamente pertenecía a Tasmikella, la flauta de Idalia, el mismo instrumento mágico que más tarde le habían dado a Entreri. Pero el engaño no había terminado ahí, con un simple robo, porque durante ese intento de robo, Entreri y Harlaxle habían podido descubrir la espantosa verdad sobre Ilnesara, que se les había mostrado en su forma de dragón. Entonces ella había urdido un tercer nivel de intriga, y también otra prueba secreta, ofreciéndoles respetar la vida de ambos solo en el caso de que regresaran a su antigua empleadora, Tasmikella, y la mataran. Se mirase por donde se mirase, incluso desde el punto de vista de Entreri y Harlaxle, las hermanas dragón los habían engañado como a tontos, y repetidas veces. Harlaxle se encogió de hombros ante ese doloroso recuerdo, y no tuvo más remedio que admitir la realidad. Jugaron a un juego bastante razonable a cuyo perfeccionamiento habían dedicado varios años. En Mensoberranzan, una trampa dentro de otra trampa contenida dentro de otra trampa es algo habitual que suele ocurrir de manera espontánea. Y sin embargo tú acabaste engañado por las tretas de las hermanas. Ocurrió solo porque no lo esperaba. Las subestimaste. Efectivamente, pero lo hice porque creí que eran humanas, y resulta difícil no subestimar a un humano. Me reconforta mucho que pienses así. Harlaxle se rió. Ahora sé que son dragones. Eso es la mujer que tienes como amante, añadió secamente Entreri. Harlaxle hizo una breve pausa. Porque te quiero como a un hermano, espero que algún día llegues a comprender la verdad de todo esto, amigo mío. Son dragones, dijo entre dientes Entreri. Y sé muy bien cómo quieren los Drows a sus hermanos. Harlaxle suspiró ante la irremediable ignorancia de su amigo. Luego le dirigió un saludo envuelto en una mirada de resignación, y se echó la capa sobre los hombros. Volveré al anochecer. Tal vez sería conveniente que volvieses a Baasa y al castillo para encontrar la estatuilla. Y si das con ella, ruega porque aciertes a usar los poderes del blanco o del azul. No sería oportuno colocar sobre nuestra puerta el aliento abrasador de un dragón rojo. Está claro que hay demasiada madera a la vista. El Drow encontró a sus empleadoras en la torre de Ilnesara. Siempre se encontraban allí, en lugar de hacerlo en la modesta cabaña de Tasmikella. Tal vez eso fuera una señal de la altivez de Ilnesara, su rechazo a rebajarse a permanecer en un cuchitril. Sin embargo, Harlaxle lo veía de manera algo diferente. La buena disposición de Tasmikella a ir a la fabulosa mansión de Ilnesara traicionaba sus verdaderos sentimientos, a juicio del Drow. Hacía como si la tuviesen, sin cuidado, los pequeños detalles, pero al igual que muchos otros individuos que mostraban la misma actitud, eso representaba una frustración para ella. Son muchas las personas que se burlan de las tendencias materialistas de los dragones, los Drows, los humanos y los enanos, pregonando que sus propios espíritus son más puros, que sus objetivos son más elevados e importantes, cuando la realidad es que no hacen más que mofarse de lo que creen que no podrían alcanzar. Pero si pudiesen conseguir esas cosas, utilizarían sus nobles aspiraciones del mismo modo que los mercaderes ricos emplean sus carruajes dorados para elevarse por encima de los demás. Ese encumbramiento personal fue la auténtica ocupación de los seres racionales, incluso de las criaturas longevas como los dragones. Todo fue como esperábamos, señaló Ilnesara después de los saludos de rigor. Fue ella la que inició la conversación, y no la habitualmente comunicativa Tasmikella, y la que reveló al Drow la ansiedad que sentían ambas. Efectivamente, nuestras predicciones de que la biblioteca de Senji había sido descubierta parecen confirmadas, respondió el Drow. Habíais dicho que habría más construcciones, y eso fue lo que encontramos. Una que eclipsaba a la torre de Herminicle, dijo Tasmikella, y el Drow asintió. Tanto como un dragón podría eclipsar a un humano en tamaño y en fuerza, puntualizó Ilnesara. Harlaxle tomó nota de la aclaración. Las hermanas sabían que Senji había esclavizado a dragones como Úrsula el Negro. Comprendían la magia que había creado la torre de Herminicle, y tenían la esperanza de que una magia semejante alcanzase sus cotas más altas si la alimentaba un dragón. Y esa era la cuestión. El libro fue destruido, intervino de nuevo Ilnesara.
Por desgracia, se lamentó el Drow, por Jarlaxle. Acusó la alta criatura de cabello cobrizo, y obligó al Drow a dar un paso atrás. O por alguien como él, corrigió al instante, rápido con la espada, y con el conjuro. Jarlaxle quiso protestar, pero Tasmiquella no lo dejó hablar. Estuve allí, le dijo. Entré en el castillo y encontré el soporte en la torre del homenaje. También encontré los restos del libro de la creación, roto y chamuscado. Jarlaxle pensó primero en discutir, luego en negarlo todo, pero en cambio sonrió, se inclinó ante la hembra dragón, y la felicitó por su capacidad de deducción, para terminar diciendo, desde luego, había que destruirlo. ¿Y la filacteria que contenía? Gion preguntó Ilnesara. La mirada de Jarlaxle se desplazó para fijarse en la delicada criatura, su amante, y como por azar, su mano pasó rozando el bolsillo, sujeto a la cadera derecha, donde guardaba un pequeño orbe que podía sacarlo, en un abrir y cerrar de ojos, de cualquier situación amenazadora. El aplastamiento de ese orbe cerámico lo lanzaría al multiverso, pero no podía predecir ni a dónde ni a qué plano de la existencia. En ese momento, pensó que había pocos lugares en el multiverso que fueran más adversos que la guarida de un par de dragones furiosos. Senji creó muchas filacterias similares, le explicó Tasmiquella. Tentó a todos los dragones de las tierras de la piedra de sangre con sus promesas. También a nosotras. Según nuestras sospechas, el castillo situado al norte de Palischuk contenía la filacteria del Dracolich Úrsula el Negro. Jarlaxle se encogió de hombros. El aliento ácido de la criatura con la que luchamos coincidía con el de un dragón negro. Entonces, fue destruido el Dracolich. Con la ayuda de la estatuilla que tan oportunamente me habíais dado. Y se extrajo la filacteria, afirmó más que preguntó Ilnesara. Jarlaxle hizo un gesto vago con la mano que tenía libre, como si no entendiera. Por lo tanto, la filacteria que estaba incrustada en el tomo de la creación, que Jarlaxle hizo trizas, fue extraída del libro, aclaró la dragón. Por Jarlaxle, agregó su hermana. El Drow dio un paso atrás, y sacó la mano del bolsillo, llevándola a la barbilla. ¿Y si lo que decís fuera cierto? Gion preguntó. Entonces tendrías en tu poder algo que no comprendes, respondió de inmediato Ilnesara. Has hecho tu carrera, utilizando tu ingenio contra la gente que conociste. Ahora estás jugando con dragones muertos. No parece que sea un camino muy aconsejable. Vuestra preocupación es conmovedora. Esto no es un juego, Jarlaxle, le advirtió Tasmiquella. Senji tejió una red muy complicada. Sus tentaciones eran. Se detuvo volviendo la mirada hacia su hermana. Muy fuertes, terminó la frase Ilnesara, quien no querría ser inmortal. ¿Hay filacterias para Tasmiquella e Ilnesara? Gion preguntó Jarlaxle, captando finalmente la ansiedad de ambas. Nosotras no nos aliamos con Senji, dejó claro Ilnesara. No en el momento de su desaparición, replicó el Drow. Yo diría que muchos de vuestra especie rechazaron al rey brujo hasta. Jarlaxle dejó la frase en el aire. Hasta que. Gion, el tono de la pregunta de Tasmiquella puso de manifiesto que no estaba de humor para adivinanzas. Hasta el momento de la verdad, concluyó Jarlaxle. Hasta el momento en que se planteó crudamente la elección entre el olvido y el Lich-Jam. Jarlaxle es realmente inteligente, exclamó Ilnesara. Pero no lo es tanto, si piensa que esto es un juego que se puede manipular. Me pedís la filacteria de Úrsula el Negro. Suponéis que la tengo yo, y me la estáis pidiendo. Las hermanas volvieron a cruzar sus miradas. Queremos que tomes conciencia de con qué estás jugando, respondió Tasmiquella. No nos preocupa Úrsula en absoluto, ni vivo ni muerto, añadió Ilnesara. A decir verdad, nunca fue nuestro aliado. Vosotras teméis que yo destape los secretos de Senji, afirmó el Drow. Hizo una breve pausa, seguro de haber acertado, y no dejó de pensar que aún estaba vivo. Resultaba obvio que las hermanas querían algo de él. Miró a Tasmiquella, luego fijó la vista en su amante, y se dio cuenta de que las dragonas no lo iban a matar enseguida. Sabía que llegarían a un acuerdo. Ellas necesitaban llegar a algún acuerdo con él, aunque era peligroso para ambas. Senji creó filacterias para Tasmiquella e Ilnesara, repitió el Drow, más seguro de sí mismo. Ostento y vosotras lo rechazasteis. Hizo una pausa,
pero ninguna de las dos desmintió sus palabras. Pero las filacterias están ahí, y vosotras las queréis tener, razonó Harlaxle. Y mataremos a cualquiera que las encuentre, y no las devuelva inmediatamente, dijo Ilnesara con frialdad, y manteniendo la calma. El Drow sopesó la amenaza unos instantes. Conocía lo suficiente a Ilnesara para darse cuenta de que sus palabras iban muy en serio. Podríais controlar vuestro propio destino, pensó en voz alta el Drow. No permitiremos que nadie más lo controle, precisó Tasmikella. Es una pequeña diferencia, pero los resultados serán los mismos para cualquiera que retenga esas filacterias. Me habéis enviado a Baasa con la esperanza de que me enterase de aquello de lo que me he enterado, razonó Harlaxle. Deseabais que encontrara el resto de los tesoros todavía escondidos de Senji, que os devolviera lo que por derecho es vuestro. Ninguna de ellas lo negó. ¿Y qué hay para mí? Tú puedes decir a los demás que te topaste con 2 dragones, y aún sigues vivo, concedió Ilnesara. Harlaxle esbozó una sonrisa que luego se convirtió en sonoras carcajadas. Puedo revelarles los encuentros más íntimos. La sonrisa que le dedicó la mujer fue auténtica y cálida y produjo un gran alivio a Harlaxle. Y puedo hablar de Úrsula el Negro. Jon se atrevió a preguntar pasados unos instantes. Ya te hemos dicho que no tenemos ningún interés por él, ni vivo ni muerto, respondió Ilnesara. Pero date por avisado y prevenido, mi amigo de piel oscura, agregó ella, acercándose al Drow y acariciándole la mejilla con el dorso de la mano. El rey Gareth y sus amigos no soportarán a un segundo Senji. Y no conviene subestimarlos. Harlaxle asentía con la cabeza cuando ella terminó, pero dejó de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos cuando la mujer dragón aferró con su mano la parte de atrás de la capa y la camisa del Drow y lo elevó en el aire, sin el menor esfuerzo, dándole la vuelta al mismo tiempo para tenerlo cara a cara. Nosotras tampoco estamos dispuestas a soportar a otro tirano, exclamó impetuosamente. Y sé que Harlaxle no subestima a Ilnesara. Alzado en el aire como se encontraba ahora, sintiendo la fuerza atenazadora de la mujer dragón, que lo sostenía con la misma facilidad que si se tratara de una pluma, el Drow no pudo hacer otra cosa que saludarla sacándose el amplio sombrero. Entreri se levantó el cuello al pasar por delante de la panadería de Peter, porque no quería que nadie de dentro lo reconociese y lo obligase a entrar. Harlaxle y él habían liberado a Peter de manos de un grupo de salteadores de caminos que lo habían obligado a que trabajase para ellos como cocinero. Luego, Harlaxle, con un gesto típico de había colocado a Peter en Heliogabalus, en su propia tienda. El Drow siempre estaba haciendo cálculos, tratando de sacar beneficio de todo lo que se le presentaba, lo cual molestaba infinitamente a Entreri. Peter era un buen pastelero, lo reconocía incluso Entreri, pero el asesino no estaba siempre de humor para soportar la eterna sonrisa ni la actitud empalagosa del chef. Avanzó cautelosamente hasta dejar atrás la fachada de la tienda, y dobló en la siguiente calle paralela, dirigiéndose a una de las muchas tabernas que se congregaban en esa zona de la abarrotada ciudad. Eligió una nueva, el Hocico del Jabalí, en lugar de los antros que Harlaxle y él solían frecuentar. Lo mismo que le ocurría con el sonriente Peter. Entreri no estaba con ganas de entablar conversación con aquella chusma repelente, ni tampoco esperaba que Harlaxle pudiera encontrarlo. El Drow había ido a ver a las hermanas Dragón, y Entreri estaba disfrutando de esa soledad. Se encontraba finalmente a solas consigo mismo. La verdad era que tenía mucho en qué pensar. Avanzó hacia el interior de la taberna semivacía, la noche aún era joven, y se acomodó en una mesa del rincón más alejado, sentándose como era su costumbre con la espalda apoyada contra la pared y la puerta plenamente a la vista. El tabernero se dirigió a él, preguntándole qué iba a tomar, y él le respondió que hidromiel. Luego se echó hacia atrás, y se puso a estudiar la ruta que lo había conducido hasta ese lugar. En el momento en que la camarera apareció con su bebida, Entreri tenía en las manos la flauta de Idalia a la que daba vueltas, y más vueltas, sintiendo en su piel la suavidad de la madera. Si estás pensando en tocar para pagar tu bebida, entonces tienes que pedírselo a Diney, que es aquella, oyó que le decía la camarera. Miró a la mujer que era poco más que una niña. Yo no estoy autorizada para hacer trueques, aclaró dejando el vaso de hidromiel delante de él. Son 2 monedas de plata y 3 cobres, concluyó.
Entreri la observó un instante, y captó su actitud impertinente, como si estuviera esperando una protesta. Pero él le respondió con una mueca ácida, y sacó 3 monedas de plata. Las depositó bruscamente en la mano de la chica, y la despidió. Luego apartó su bebida a un lado, porque en realidad no tenía sed, y volvió a centrarse en la flauta, y a repasar los acontecimientos de su reciente viaje, sin duda una de las aventuras más extrañas que había vivido. El viaje a Baasa también había sido para Entreri un viaje interior, el primero en muchos años, por lo que podía recordar. Gracias a la magia que poseía la flauta, y a él no le cabía la menor duda de que había sido el instrumento el que había hecho posible su viaje interior. Se había abierto a emociones que llevaban mucho tiempo enterradas. Había visto la belleza en Eyeri, en Arrayan, y en Kalille. Se había sentido atraído por Arrayan en un primer momento, y con tal vehemencia que lo había llevado a cometer errores, poniéndolo al borde de morir a manos de esa espantosa criatura que era Trogate. Había sentido compasión, y había hecho cosas en beneficio de Arrayan, y de Olgerkan, al que ella amaba tanto. Había arriesgado su vida para salvar a un tosco semiorco. Entreri seguía dándole vueltas a la flauta con una mano mientras se pasaba la otra por la cara. El asunto era que tenía que introducir esta flauta mágica en la garganta de Harlaxle, que debía usarla para ahogarlo antes de que la magia de la flauta lo hiciese desaparecer a él. Pero la flauta lo había traído hasta Kalille. No podía olvidarlo. La magia de la flauta le había permitido amar a la semielfa. Lo había traído hasta un lugar al que nunca hubiera esperado llegar, porque ni siquiera tenía intención de hacerlo. Y era un lugar en el que se encontraba a gusto. No podía negarlo. Sin embargo, me va a matar, pensó, y casi se levantó de un salto de la silla al ver a aquel hombre sentado a la mesa frente a él, esperando que levantase la vista y saliese de su ensimismamiento. Fue la señal más clara para el asesino de que la flauta lo llevaba a bajar la guardia. Te he permitido acercarte sin reparo alguno, y sin resistencia por mi parte. Lo abordo directamente Entreri, volviendo a bajar la mirada hasta la flauta. Di lo que quieres, y márchate. O de lo contrario, me dejarás tendido en el suelo, y muerto. John lo desafió el hombre, haciendo que Entreri elevase otra vez los ojos, y clavase la mirada en la de su oponente. Su mirada fue la única respuesta. La misma mirada que era lo último que habían visto muchos en Kalimport. El hombre solo se violentó ligeramente, y Entreri se dio cuenta de que no estaba seguro de si realmente le habían permitido acercarse y sentarse, o de si no habría tomado realmente por sorpresa a Entreri tal como le había parecido. Nejik se ofendería, susurró el hombre. Artemis Entreri tuvo que poner en juego toda su capacidad de autocontrol para no abalanzarse sobre la mesa y matar al hombre allí mismo, solo por mencionar aquel nombre maldito. Tú retiras tus amenazas y las dejas sin efecto, prosiguió el hombre, que pareció envalentonarse al mencionar al poderoso archimago. Incluso tuvo la intención de señalar con el dedo a Entreri, pero la mirada de este lo paró en seco antes de que se iniciara el movimiento. Estoy aquí por el reiteró el hombre. Por Knejic. ¿Te parece que estás en condiciones de luchar con Knejic? Entreri se limitó a mirarlo. Entonces, ¿es que no tienes respuesta para eso? Entreri esbozó una divertida sonrisa por lo mal que lo estaba juzgando el hombre. El forastero se enderezó en la silla, y se inclinó hacia Entreri con creciente confianza. Claro que no vas a decir nada, afirmó. No hay nadie que quiera enfrentarse a Knejic. Entreri negó con la cabeza, cada vez más divertido al tiempo que el idiota levantaba el tono de voz. Ni el propio rey Gareth, concluyó el hombre, y chasqueó los dedos en la misma cara de Entreri. O lo intentó, porque el asesino, mucho más rápido que él, lo cogió por la muñeca, y le aplastó la mano sobre la mesa con la palma hacia arriba. Antes de que el idiota pudiera desasirse, la otra mano del asesino cayó sobre la mesa, sosteniendo firmemente la daga enjollada, y clavándola en la madera exactamente entre los dedos inmovilizados del idiota. Vuelve a levantarme la voz, y te cortaré la lengua, lo amenazó Entreri. Tu jefe me lo agradecerá, te lo aseguró. Hasta puede que me recompense por arrancar la graciosa lengua de un idiota. El hombre respiraba, con tal dificultad, y con semejantes ahogos, que Entreri pensó que se desplomaría. Incluso después de que Entreri retirara la daga, el idiota siguió jadeando. Creo que tienes cierta información para mí, lo animó Entreri tras una larga pausa.
Un tr. Ta. Bajo. Tartamudeó el hombre. Para ti, y nada más que para ti, caballero aspirante. Se trata de un mercader, Benegast, que se indispuso con Knejict. La cabeza de Entreri empezó a maquinar. ¿Acaso lo habían preparado todo para que él alcanzase un puesto de confianza en el reino solo, para que echase por la borda todo lo ganado por un simple mercader? Sin embargo, el perspicaz Entreri salió de su sorpresa cuando el idiota siguió hablando y ampliando los detalles del plan. Hay un salteador de caminos que está esperando a Benegast para tenderle una emboscada. Tú tienes que apresurarte a rescatar a Benegast de nuestros hombres. Pero se supone que no llegaré a tiempo al lugar. Oh, tendrás tiempo de sobra para matarlo, le explicó el idiota, y desplegó una amplia sonrisa, dejando a la vista algunos dientes podridos en una boca en la que había más encías descoloridas que dientes. Pero nosotros culparemos al salteador. Y yo seré el héroe que detenga al asesino, concluyó Entreri, pues era una treta que había conocido muy bien a lo largo de su vida. Y tú no tendrás más que entregárselo a los guardias de la ciudad con los que te cruzarás en el camino. Guardias bien pagados, supongo. El hombre lanzó una carcajada. Entreri asintió. Examinó mentalmente la escena demasiado familiar y demasiado complicada. ¿Por qué el salteador no mata directamente al hombre y asunto concluido? ¿O no, será que los guardias van a encontrar el cuerpo de Benegast justo en el lugar en que lo colocaron después de haber matado al hombre? Porque no se trataba de Benegast en absoluto. Acabó cayendo en la cuenta Entreri. No era un ajuste de cuentas por algo malo que le hubiera hecho a Knejict. Era una prueba para Entreri, así de sencillo. Knejict quería ver si Entreri estaría dispuesto a matar, indiscriminadamente, y sin cuestionar nada, solo por lealtad a la ciudadela de los asesinos. ¿Cuántas veces se había hecho cargo Artemis Entreri de algo muy parecido a esto allá en Kalimport, cuando actuaba como asesino principal de Payabas Adoni? ¿A cuántos aspirantes había puesto a prueba de una manera similar? ¿Ya cuántos había matado por no superar la prueba? Aquí estaba el idiota, meciendo la cabeza y mostrando su sonrisa repulsiva, y en lugar de despedirlo, lo que hizo Entreri fue ponerse de pie y marcharse, pasando junto a él y dirigiéndose a la puerta. La ronda de la muralla, le gritó el hombre, refiriéndose a un sector de la ciudad que el asesino conocía muy bien. Entreri se limitó a negar con la cabeza a la vista de la estupidez y falta de discreción del mensajero. A Artemis le faltó tiempo para salir de aquella taberna. Se dirigió calle abajo, tomando en un primer momento y deliberadamente la dirección contraria a la de la ronda de la muralla. A cada paso que daba, iba pensando en la prueba, en el hecho de que Knejict se dignara siquiera a ponerlo a prueba. A cada paso que daba, su enfado iba creciendo de punto.